El ser humano y sus actividades han modificado mucho el paisaje, afectando en mayor o menor medida a los diferentes ecosistemas que componen la naturaleza. Uno de los más frágiles son los humedales, convertidos en tierras de cultivo o simplemente destruidos por ser focos de insalubridad. Son unos ecosistemas de alto valor ecológico y, con el fin de concienciar a la gente, tienen su día en el calendario. El pasado día 2 de febrero tuvo lugar la celebración del Día Mundial de los Humedales como conmemoración de la convención que tuvo lugar en 1971. El lema de este año, los humedales, nuestro futuro, y es que conviene conservar los humedales porque su futuro va ligado también al de los seres humanos. ¿Y qué es exactamente un humedal? Según el convenio Ramsar, lo define como una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que lo habitan. Así pues, el número de humedales que podemos encontrar va a ser muy variado y afortunadamente también los disfrutamos en Aragón. En el Alto Pirineo están los Ibones, unos lagos de aguas procedentes del deshielo y que tienen su origen en la actividad glaciar. En el Valle del Ebro aparecen los galachos, meandros de río abandonados que mantienen su lámina de agua por el nivel freático elevado y por inundaciones puntuales de su río matriz. Muy características de Aragón son las saladas, esas lagunas endorreicas con agua temporal y con alta concentración salina. Y por supuesto no hay que olvidar los llamados ojos o manantiales, surgencias de agua que mantienen un caudal constante a lo largo de todo el año. Y por último, las lagunas de tipo dolina o polye, depresiones del terreno naturales o artificiales, que se rellenan con agua procedente del nivel freático. Pero sin lugar a dudas, sea del tipo que sea, lo que caracteriza a los humedales es la alta biodiversidad que poseen. La aparición de una lámina de agua y por tanto de humedad genera un aumento de la biodiversidad, no solo en cuanto a vegetación, sino también y especialmente en cuanto a fauna. Muchas son las especies de animales y sobre todo de aves que podemos encontrar en este tipo de humedales. Por ejemplo, aquí en el Galacho de la Alfranca en el que nos encontramos, algo que tiene que ser fundamental para conservarlos en un futuro. Y es que con un simple paseo por el entorno de un humedal nos percatamos rápidamente de la exuberancia de los bosques de ribera, así como de los amplios carrizales, biotopos que acogen multitud de especies, como por ejemplo este grupo de anátidas compuesto por ánades reales y ánades frisos, o este trío de garcetas grandes posadas en los árboles. Que estas imágenes nos sirvan para proteger y conservar estos ecosistemas tan frágiles y podamos disfrutarlos en el futuro.